Muy buenas, profesor y compañeros. El grupo integrado por las estudiantes Carla Murillo, Melanie García y mi persona Yeslaine K. les hablaremos acerca de los estudios enzimáticos y patologías enfocados en diabetes mellitus tipo 2. Las enzimas son biomoléculas esenciales que actúan como catalizadores en las reacciones químicas del organismo, permitiendo así que los procesos metabólicos se realicen de manera eficiente y rápida. En el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, las enzimas desempeñan un papel crucial en la digestión y regulación de la glucosa, elementos clave para el manejo de esta enfermedad. En esta exposición examinaremos cómo la glucoquinasa participa en la regulación de los niveles de glucosa y la glucosa oxidasa, la cual se utiliza en la medición de glucosa en sangre. También abordaremos la amilasa pancreática, la cual facilita la descomposición de carbohidratos, y finalmente los inhibidores de alfa-glucosidasa, los cuales modulan la absorción de glucosa tras las comidas. A través de estos temas, destacaremos la importancia de los estudios enzimáticos en el entendimiento y tratamiento de la diabetes. A continuación, presentaremos un video que ofrece una visión general sobre la diabetes tipo 2. Este video nos ayudará a recordar y conocer mejor en qué consiste esta enfermedad y cómo se relaciona con el papel de las enzimas en su metabolismo y manejo. La diabetes tipo 2 es una afección en la que su nivel de azúcar en sangre es demasiado alto. Los hidratos de carbono son sustancias que su cuerpo utiliza para fabricar energía. Después de comer alimentos que contienen hidratos de carbono, estos finalmente van a su intestino delgado. En su intestino delgado, el alimento se descompone en moléculas de azúcar únicas llamadas glucosa. Las células de su intestino delgado absorben los azúcares, que pasan al flujo sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, detecta la alta cantidad de azúcar en su sangre. Normalmente esto provoca que su páncreas coloque una sustancia química llamada insulina en su flujo sanguíneo. La insulina reduce la cantidad de azúcar en su sangre a un nivel saludable. ¿Cómo lo hace la insulina? A medida que la sangre se mueve a través de su cuerpo, la insulina y el azúcar salen del flujo sanguíneo y se meten en sus tejidos para llegar a sus células. La mayoría de las células tienen estructuras en sus superficies llamadas receptores de insulina. Cuando la insulina fluye por ahí, se adhiere a los receptores. La insulina actúa como una llave en una cerradura para abrir la célula y permitir que el azúcar pueda ingresar en su interior. Ahora su célula puede usar el azúcar para fabricar la energía que necesita para trabajar de manera apropiada, y su nivel de azúcar en sangre cae de regreso a su rango normal. Si tiene diabetes tipo 2, sus células no responden a la insulina como deberían. Esto se denomina resistencia a la insulina. Cuando esto sucede, su insulina no puede abrir las células para que dejen entrar el azúcar porque falta la cerradura o receptores de insulina o no está funcionando. Como resultado, el azúcar se queda afuera de sus células. Cuando el azúcar no puede ingresar a sus células, se acumula en su flujo sanguíneo. Esta es una afección llamada hiperglucemia. En respuesta a los altos niveles de azúcar en sangre, su páncreas produce más y más insulina. Las células sobrecargadas de su páncreas intentan mantenerse al ritmo, pero lentamente pierden su capacidad para producir suficiente insulina. Estos problemas pueden llevar a los síntomas de la diabetes tipo 2. La insulina funciona como una llave esencial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, al facilitar el ingreso de glucosa a las células, principalmente en tejidos como el muscular y adiposo. Secretada por las células beta del páncreas en respuesta a niveles elevados de glucosa, la insulina se une a su receptor en la superficie celular, activando una serie de señales que permiten que los transportadores de glucosa, GLUT4, se inserten en la membrana celular y capten glucosa desde la sangre hacia el interior de las células. Esto reduce la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo y ayuda a mantener la homeostasis. Cuando la llave de la insulina no funciona correctamente, como ocurre en la resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, esta regulación se altera, impidiendo la adecuada captación de glucosa y generando hiperglucemia persistente, lo que a largo plazo puede provocar complicaciones metabólicas y daños en varios órganos. La fosforilación de la glucosa es una reacción crucial en el metabolismo.
en la que la glucosa, un monosacárido compuesto por 6 átomos de carbono, se transforma en glucosa 6-fosfato. Este proceso requiere un gasto energético específicamente mediante la utilización de una molécula de ATP, cuyo grupo fosfato se transfiere al carbono número 6 de la glucosa, dando lugar a la transformación de glucosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima exoquinasa. La enzima que inicia la glucólisis es la exoquinasa, que presenta 4 isoformas: exoquinasa 1, 2, 3 y 4. La exoquinasa 4, conocida como la glucoquinasa, se encuentra predominantemente en el hígado y el páncreas y se distingue por sus características específicas en términos de cinética, estructura y función. Las isoformas exoquinasa 1 y 2 tienen una alta afinidad por la glucosa, permitiéndoles catalizar reacciones incluso a concentraciones bajas de este monosacárido. Por debajo de 1 milimolar, en contraste, la glucoquinasa presenta una afinidad significativamente menor, siendo aproximadamente 50 veces inferior, lo que obliga a requerir concentraciones de glucosa más elevadas, entre 4 y 10 milimolares, para llevar a cabo su actividad. La disminución de la sensibilidad de la insulina impide que la glucosa sea transportada eficientemente hacia las células, lo que resulta una acumulación de glucosa en sangre y contribuye al desarrollo de hiperglucemia. Además, la alteración de la actividad de la exoquinasa, especialmente de la glucoquinasa, puede agravar la situación, ya que su función en el hígado y páncreas es crucial para controlar los niveles de glucosa. Así, la resistencia a la insulina no solo impacta en la regulación de la glucosa, sino que también altera la dinámica de la glucólisis, exacerbando las complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2. La glucoquinasa desempeña un papel fundamental en la regulación de los niveles de glucosa en el hígado, al catalizar la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, que es el primer paso de la vía glucolítica. Esta transformación es crucial, ya que la glucosa 6-fosfato no solo inicia la glucólisis, sino que también se utiliza en la síntesis de glucógeno y en la producción de otras moléculas metabólicas. A diferencia de otras isoformas de exoquinasa, la glucoquinasa presenta una baja afinidad por la glucosa, lo que implica que su actividad se incremente significativamente en situaciones de hiperglucemia, como después de las comidas. Así, la glucoquinasa contribuye a reducir la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo y a facilitar su almacenamiento como glucógeno, ayudando a mantener la homeostasis glucémica. A continuación, les muestro un modelo más detallado que ilustra cómo actúa la glucoquinasa en presencia de glucosa. En la imagen que pueden observar, identificamos varias estructuras clave: el núcleo, el citoplasma, la proteína reguladora y la glucoquinasa. Los círculos que aparecen representan las moléculas de glucosa. Cuando hay una alta concentración de glucosa en el entorno celular, esto indica que la glucosa debe ser fosforilada por la glucoquinasa. En este estado, la glucoquinasa se activa y se une a la glucosa, facilitando su conversión en glucosa 6-fosfato. En contraste, cuando los niveles de glucosa son bajos, la actividad de glucoquinasa se reduce y se activa mediante la proteína reguladora, resultando en su localización dentro del núcleo. Sin embargo, en personas con diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina puede comprometer la función de la glucoquinasa, limitando así la capacidad del hígado para captar y metabolizar la glucosa de manera efectiva. Esta alteración en la actividad enzimática puede impedir el inicio adecuado de la glucólisis y el almacenamiento eficiente de glucógeno, lo que conduce a niveles de glucosa en sangre persistentemente elevados. Una vez que la glucoquinasa y otras enzimas reguladoras han actuado sobre la glucosa, es crucial monitorear las fluctuaciones en los niveles de esta en el plasma. En este sentido, la glucosa oxidasa se convierte en una herramienta indispensable utilizada en dispositivos de diagnóstico para medir con precisión la glucemia. Continuando, pues tenemos lo que es el estudio de la glucosa oxidasa, el cual tiene como principal función catalizar la oxidación de la glucosa en presencia de oxígeno, produciendo así ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. En el lado izquierdo de la diapositiva se muestra una imagen que es la reacción enzimática catalizada por la glucosa oxidasa. En este esquema se basa más que todo en que se tiene un proceso que empieza con una molécula de glucosa en su forma beta de glucosa, que es la forma natural que encontramos en la sangre. Entonces luego la glucosa oxidasa es la enzima que va a iniciar esta reacción, pero ella primero va a tomar lo que es la glucosa y la va a convertir en una forma intermedia llamada D-delta-lactona. La D-delta-lactona, al ser inestable, rápidamente se va a convertir en ácido glucónico, que es un derivado de la glucosa donde uno de los grupos hidroxilo de la glucosa es oxidado a un grupo carboxilo. Entonces, este proceso de oxidación también se utiliza oxígeno molecular, donde la enzima utiliza el oxígeno para formar lo que es el peróxido de hidrógeno como subproducto. Este compuesto es un agente oxidante fuerte y es precisamente el que se mide en dispositivos como los medidores de la glucosa.
Pero para realizar la oxidación, la glucosa oxidasa tiene un cofactor llamado FAD, que es flavina adenina dinucleótido, el cual actúa como un transporte de electrones y se reduce para formar FADH2 durante el proceso de oxidación de la glucosa. Y luego el oxígeno regenera la flavina adenina dinucleótida a su forma original al liberar lo que vendría siendo el peróxido de hidrógeno. Ahora pues tenemos lo que es el mecanismo de la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa es una fluoroproteína que contiene el cofactor FAD, que es flavina adenina dinucleótido, que es un cofactor esencial para la actividad de la enzima, ya que esta va a facilitar lo que es la transferencia de electrones durante la oxidación de la glucosa y se puede mostrar en la imagen izquierda de color rosado. La enzima tiene una estructura que le permite interactuar específicamente con la molécula de glucosa catalizando su transformación de manera eficiente. Entonces, la glucosa oxidasa está formada por dos subunidades que se muestran también en la imagen izquierda, una de color azul oscuro y otra de color azul claro, lo que le da una estructura dímera. Entonces, esta disposición estructural es clave para lo que vendría siendo su estabilidad y su funcionalidad en el proceso de oxidación. En cuanto al mecanismo como tal, en una persona sin diabetes, la glucosa que circula en la sangre es captada eficientemente por las células gracias a la acción de la insulina, que es una hormona que va a permitir la entrada de la glucosa en las células del músculo y del tejido adiposo. La insulina va a asegurar que los niveles de la glucosa en sangre se mantengan dentro de un rango saludable y en este contexto la glucosa oxidasa va a realizar su función sin causar ningún desbalance metabólico. Por otro lado, en personas con diabetes tipo 2, como se muestra en la imagen, es el mecanismo que ocurre dentro de las personas que sufren de esta enfermedad. En este caso, la imagen muestra como número 1 que el estómago convierte los alimentos en glucosa. Como paso 2, la glucosa entra al torrente sanguíneo y en el paso 3 se puede ver que la insulina no funciona correctamente debido a que hay una resistencia de la insulina, lo que significa que la glucosa no puede entrar en las células de una manera eficiente quedándose en la sangre como se ve en el número 4. Y por último, los niveles de la glucosa aumentan en sangre. Entonces, este exceso de glucosa lleva a una hiperglucemia crónica y aunque la glucosa oxidasa sigue oxidando la glucosa, el exceso de la glucosa disponible va a generar una mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, donde este subproducto puede contribuir al estrés oxidativo, lo que daña las células y agrava las complicaciones típicas de la diabetes, como problemas en los que vendrían siendo los vasos sanguíneos y los nervios. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el método de la glucosa oxidasa. Ya teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la glucosa oxidasa es un método de determinación de glucosa más utilizado en lo que es el diagnóstico y monitoreo de la diabetes tipo 2, lo cual se verá en esta diapositiva. Este proceso se basa en una serie de reacciones enzimáticas que va a convertir la glucosa en productos medibles, lo que le va a permitir es cuantificar más que todo de manera precisa los niveles de glucosa en sangre. En la imagen se puede mostrar el procedimiento de esta enzima para realizar la determinación por este método, el cual es el siguiente. En la primera etapa de este método es la reacción de la glucosa presente en una muestra de sangre con la enzima glucosa oxidasa. Esta enzima va a catalizar la oxidación de la glucosa utilizando el oxígeno molecular como aceptor de electrones y como resultado de esta reacción se va a generar ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Este paso es fundamental ya que el peróxido de hidrógeno es el sustrato que desencadenará la siguiente reacción y la producción de peróxido de hidrógeno es directamente proporcional a lo que es la cantidad de glucosa presente en la muestra, lo que convierte esta reacción en una etapa clave para el método. Luego, en la segunda etapa, el peróxido de hidrógeno producido reacciona con dos componentes, que es el fenol y el 4-aminoantipirina, bajo la acción de una segunda enzima llamada peroxidasa. Esta reacción da lugar a la formación de un compuesto llamado quinoimina que tiene un color característico y la reacción se puede presentar como la quinoimina es el producto final de esta serie de reacciones y es responsable del desarrollo del color rosado en la solución. Cuanto más intensa sea la coloración, mayor será la concentración de glucosa en la muestra original y esta etapa es conocida como reacción de Trinder. Luego, el color generado en la etapa anterior se mide utilizando un espectrofotómetro, donde es un dispositivo que detecta la intensidad de color midiendo la cantidad de luz absorbida por la solución colorada. El producto pues absorbe luz en un rango específico de longitudes de onda y el espectrofotómetro puede medir la cantidad de luz absorbida y a partir de esto va a calcular lo que es la concentración de glucosa en la muestra. Y la relación entre la intensidad del color y la concentración de glucosa es lineal, es decir, que a mayor intensidad de color, mayor es la cantidad de glucosa. Y luego, pues, el resultado se va a expresar en términos de concentración de la glucosa en sangre, que habitualmente es miligramos por decilitro, y este valor es crucial para determinar si una persona con diabetes está dentro de los rangos normales de la glucosa o si presenta niveles
bajos, que es hipoglucemia, o como en nuestro caso que estamos tratando, si presenta niveles altos, que es la hiperglucemia. Ahora tenemos lo que es la difusión de la glucosa oxidasa en relación con la diabetes tipo 2. En este caso vamos a tocar 3 ítems, donde el primero es la producción de peróxido de hidrógeno, el cual puede provocar daño celular. Estas son una especie de reactivas de oxígeno, abreviados como ROS o ROS, que en grandes cantidades va a afectar a las células beta del páncreas, que son las responsables de producir insulina, donde la exposición constante a estas puede llevar a la muerte o a la difusión de estas células, lo cual va a reducir la capacidad de producción de insulina. Como segundo ítem tenemos lo que es la regulación inapropiada de la actividad de esta enzima, ya que si la actividad de la glucosa oxidasa no se regula bien, se va a generar demasiado peróxido de hidrógeno, alterando el control de la glucosa en sangre, y lo cual puede dar a lecturas incorrectas en los biosensores. Y por último tenemos lo que es el estrés oxidativo, donde el peróxido de hidrógeno activa lo que son las vías inflamatorias que dañan el páncreas y otros tejidos, aumentando lo que es la resistencia a la insulina, y complicando aún más el control de la glucosa en personas que tengan este tipo de diabetes. Entonces, en la imagen izquierda se muestra un diagrama, el cual muestra cómo la hiperglucemia crónica activa varias vías metabólicas dañinas que generan estrés oxidativo, contribuyendo a las complicaciones de la diabetes. La vía del poliol convierte glucosa en sorbitol, causando daño osmótico y reduciendo antioxidantes. La vía exosamina va a alterar proteínas importantes, favoreciendo inflamación y difusión celular, y la activación de la proteína quinasa o PKC afecta a los vasos sanguíneos, promoviendo inflamación. Luego, la oxidación de la glucosa genera radicales libres que van a dañar las células, mientras que la glicosilación de proteínas produce AIEs, que son compuestos que deterioran tejidos y agravan la inflamación. En conjunto, estas rutas van a elevar lo que es el estrés oxidativo, desequilibrando los sistemas antioxidantes y acelerando las complicaciones microvasculares y macrovasculares en personas con diabetes. Dicho esto, pues la glucosa oxidasa va a permitir monitorear los niveles de glucosa en sangre, pero es importante entender que estos niveles aumentan por la digestión de carbohidratos, donde las amilasas pancreáticas van a jugar un papel importante, ya que van a descomponer los carbohidratos en glucosa, que luego van a ser reguladas en el cuerpo. La amilasa pancreática es una enzima hidrolasa producida en el páncreas, responsable de descomponer carbohidratos complejos como el almidón y el glucógeno. Su función es crucial en el metabolismo de los carbohidratos, ya que ésta va a romper los enlaces glucosídicos alfa-1,4 entre las moléculas de glucosa que componen estos polisacáridos. Cuando los carbohidratos llegan al intestino delgado, la amilasa pancreática va a actuar sobre ellos, descomponiéndolos en disacáridos como la maltosa y finalmente en glucosa, que puede ser absorbida por el intestino. Esto lo podemos observar en la imagen, en donde se parte de una molécula de almidón, este es un polisacárido de una molécula grande, que por la acción de la amilasa va a descomponerse en una molécula de maltosa, un disacárido. La amilasa sigue actuando hasta obtener una molécula de glucosa, un monosacárido, una molécula pequeña que puede ser absorbida por el intestino. Este proceso es esencial porque los carbohidratos complejos no pueden ser absorbidos directamente, deben ser reducidos a unidades de glucosa mucho más simples para que el cuerpo los utilice como fuente de energía. En el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, la amilasa pancreática desempeña un papel indirecto pero importante. Después de que esta enzima degrada los carbohidratos en glucosa, esta última entra en el torrente sanguíneo. En condiciones normales, la insulina, como vimos una hormona producida por el páncreas, facilita la absorción de esta glucosa por las células para así ser utilizada como energía o para ser almacenada. Sin embargo, en individuos que padecen de diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina. Esto significa que aunque la amilasa pancreática continúa descomponiendo de manera eficiente los carbohidratos y a la vez liberando glucosa en la sangre, las células no van a responder adecuadamente a la insulina, lo cual provoca que los niveles de glucosa en sangre se mantengan elevados. Esta hiperglucemia postprandial, es decir, el aumento de la glucosa en sangre después de las comidas, se ve agravada por la acción de la amilasa pancreática. Aunque la enzima sigue cumpliendo su función digestiva, la incapacidad del cuerpo para manejar la glucosa de manera eficiente a través de la insulina resulta entonces en un exceso de glucosa en sangre. Por lo tanto, aunque la amilasa pancreática no está directamente involucrada en estos mecanismos de la resistencia a la insulina, su actividad contribuye a la acumulación de glucosa en sangre, lo cual caracteriza a la diabetes tipo 2. Entonces, al comprender el papel clave de las amilasas pancreáticas en la digestión de carbohidratos y el aumento de glucosa en sangre, podemos ahora pasar a explicar a los inhibidores de alfa-glucosidasa,
los cuales intervienen precisamente en este proceso para ralentizar la absorción de glucosa y así controlar los picos postprandiales en pacientes con diabetes. La alfa-glucosidasa es una enzima clave en el metabolismo de los carbohidratos, localizada principalmente en el borde en cepillo del intestino delgado. Su función principal es romper los enlaces glucosídicos de los oligosacáridos, disacáridos y almidones, convirtiéndolos así en glucosa, que posteriormente va a ser absorbida por el intestino hacia el torrente sanguíneo. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, esta enzima juega un papel relevante, ya que su inhibición puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entre los inhibidores de alfa-glucosidasa se encuentran la acarbosa y el miglitol. Ambos son medicamentos diseñados para bloquear la actividad de esta enzima. Su acción se basa en la inhibición competitiva de la alfa-glucosidasa, lo que significa que se unen a la enzima y evitan que ésta cumpla su función de descomponer los carbohidratos. Al bloquear la actividad de la alfa-glucosidasa, estos medicamentos van a impedir la digestión completa de los carbohidratos, lo cual resulta en una menor cantidad de glucosa que se libera y se absorbe en el torrente sanguíneo, lo que a su vez va a prevenir picos significativos de glucosa en sangre después de las comidas. La principal ventaja de los inhibidores de alfa-glucosidasa es, como mencioné, su capacidad para disminuir los niveles de glucosa postprandial. En personas con diabetes tipo 2, controlar estos picos de glucosa es vital para así prevenir complicaciones a largo plazo. Al reducir la absorción de la glucosa, estos medicamentos ayudan a estabilizar los niveles de la glucosa en sangre, lo que contribuye a un mejor control general de la enfermedad. Además, los inhibidores de alfa-glucosidasa también pueden influir de una manera positiva en otros aspectos del perfil metabólico. Algunos estudios sugieren que al ralentizar la digestión de carbohidratos, también pueden ir mejorando los niveles de lípidos, reduciendo el colesterol y los triglicéridos en lo que son pacientes diabéticos, que a menudo presentan un riesgo cardiovascular elevado. La imagen nos muestra el efecto de la acarbosa sobre lo que es la absorción de carbohidratos en el intestino delgado. La figura a la izquierda nos muestra el efecto sin acarbosa, la cual representa pues el proceso normal, donde los carbohidratos consumidos son rápidamente descompuestos por la alfa-glucosidasa en glucosa, la cual rápidamente se absorbe en el yeyuno, que es la parte superior del intestino delgado. Esto va a resultar en un aumento rápido de los niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, la figura a la derecha nos muestra el efecto con la acarbosa. Se nos muestra cómo al inhibir la alfa-glucosidasa se retrasa la descomposición de los carbohidratos, lo que provoca que pues, estos no se absorban tan rápidamente en el yeyuno y que parte de ellos lleguen mucho más abajo hacia el ilio, en la parte inferior del intestino delgado. El retraso en la absorción de la glucosa evita estos picos bruscos de glucosa en sangre después de las comidas, lo cual ayuda a mantener niveles más estables y controlados en personas con diabetes mellitus tipo 2. Los inhibidores de las alfa-glucosidasas inhiben de forma competitiva y reversible las alfa-glucosidasas de las microvellosidades intestinales, retrasando la absorción de los hidratos de carbono complejos y disminuyendo el pico glucémico postprandial. Los polisacáridos, oligosacáridos y disacáridos que contienen los alimentos precisan hidrolizarse en monosacáridos para ser absorbidos en el tracto digestivo. Esta hidrólisis la realizan unas enzimas denominadas glucósido-hidrolasas, que comienzan a actuar por medio de la amilasa salival. No obstante, el proceso principal lo realizan la alfa-amilasa pancreática, localizada en la luz intestinal, y las alfa-glucosidasas del borde en cepillo de los enterocitos del intestino delgado. La alfa-amilasa pancreática hidroliza almidones complejos en oligosacáridos, mientras que las alfa-glucosidasas intestinales hidrolizan oligosacáridos, trisacáridos y disacáridos en glucosa y otros monosacáridos. La acarbosa o el miglitol reducen la tasa de digestión de los carbohidratos complejos por medio de la inhibición de las alfa-glucosidasas. Como consecuencia se produce un retraso dosis dependiente en la digestión de estos hidratos de carbono y una reducción en el pico postprandial de la glucosa en sangre. Dado que no son tan efectivos como las sulfonilureas o la metformina, estos fármacos se recomiendan como alternativa cuando existe una contraindicación en el uso de otros fármacos orales o en el tratamiento combinado, especialmente en pacientes con glucemias postprandiales elevadas. Pues ya para finalizar tenemos como conclusión que las investigaciones enzimáticas han demostrado que las alteraciones en enzimas son claves del metabolismo de la glucosa, como lo que vendría siendo la glucosinasa, la glucosoxidasa y las amilasas pancreáticas, las cuales son importantes para lo que es el control de los niveles de glucosa
y la prevención de complicaciones en la patogénesis de la diabetes tipo 2, ya que estas están directamente relacionadas con la capacidad del organismo para regular los niveles de la glucosa en sangre.